Antauro Humala se habría inscrito como afiliado en el partido. Todavía no se habla de una candidatura formal, ¿no? Y lo que algún especialista decía más temprano es que de pronto se ha cumplido con todo lo legal, porque no se ha puesto ahí, sí, queremos fusilar a todos en el expediente que ha llegado al Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta es, ¿un problema de ley? ¿Es un problema de sentido común que no se aplica desde el jurado cuando se trata de un hecho público, escandaloso y por demás conocido por todos? Adriana Urrutia, de la Asociación Civil Transparencia, decía, la expresidenta de esta asociación decía, la ley debe ser igual para todos, debe ser vista y escrita a la luz del principio de igualdad ante la institución jurídica. Y en ese sentido lo que debe buscar más bien son resguardos a la integridad y al bienestar colectivo que pueden venir, por ejemplo, de evaluaciones desde el jurado. ¿Está habilitado o es cierto que la responsabilidad es del Congreso? Fernando Rospigliosi, de la bancada de Fuerza Popular, es nuestro primer invitado y le hacemos directamente la pregunta. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Mávila. Creo que el jurado ha cometido un error, uno más en la larga lista de irregularidades de este Jurado Nacional de Elecciones, porque evidentemente este sujeto es un asesino, no solamente un asesino, sino un hombre que cuando ha salido de prisión, ilegalmente también, fue liberado por Pedro Castillo, no olvidemos de eso, cuando no había cumplido la sentencia todavía, este sujeto ha reivindicado los hechos sangrientos ocurridos en Andahuaylas en enero del año 2005, que fue una rebelión contra un gobierno democrático para tratar de derrocarlo e imponer una dictadura por la violencia. Y esto le costó la vida a 4 policías en ese entonces. Este sujeto ha reiterado todas las proclamas antidemocráticas, autoritarias, dictatoriales que viene sosteniendo desde aquella oportunidad. Entonces es evidente que la democracia no debería permitir que este individuo use los mecanismos democráticos para tratar de destruir la democracia. Pero, sin embargo, el jurado le ha dado pase. Correcto, pero ¿tenía el jurado herramientas legales para impedir una inscripción? Esto de acuerdo al análisis que ha hecho Pedro Yaranga, por ejemplo, de que en el Congreso no se apoyó o no se avanzó con las reformas políticas para impedir que personas que han sido sentenciadas por rebelión, por ejemplo, no puedan ser candidatos o formar organizaciones políticas. En efecto, debió haberse aprobado una ley en ese sentido que reforzara la imposibilidad de este tipo de inscripciones. Pero creo que el jurado pudo haber actuado con criterio. O sea, no se trata, como ha dicho alguien también en el reportaje, de solamente formalidades. Tiene que tener criterio. Y si es evidente que este sujeto lo que busca es destruir la democracia, aprovechándose de la democracia, el jurado pudo haber tomado la decisión adecuada y no permitir la inscripción de este individuo. Pero en fin, como digo, este jurado es una instancia que no es confiable. No ha sido confiable antes y no es ahora. Por cierto, en medio de todo esto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha estado de licencia o vacaciones mientras todo esto ha ocurrido también, el señor Salas Arenas. Eso llama la atención. Coincidentemente en su momento pasó algo similar con otra inscripción polémica, pero él ha dicho que, o por lo menos la información que nos han hecho llegar es que todo está dentro del cauce de lo regular. Sin embargo, en fin, sí es para preocuparnos porque no es que uno no esté capacitado para enfrentar ideas contra ideas, pero si detrás de esto, como los analistas han explicado, hay economías ilegales y hay gente que lo apoya, él se puede camuflar, ni siquiera necesitaría ser candidato, pero si sabemos que él está manejando los hilos de la organización, es un peligro para la democracia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo de las economías ilegales es probable, pero va a tener que demostrarse. De hecho, detrás de la candidatura de Pedro Castillo también estaban las economías ilegales y era más que evidente. Cuando iba al Brain y se fotografiaba ahí con la foto de los mexicanos del cártel de Sinaloa detrás, con Bermejo, era evidente quién estaba respaldando esa campaña. Pero en fin, yo creo que este es un grave error del Jurado Nacional de Elecciones que debería ser
rectificado. Correcto. Le toca rectificarlo al propio Jurado Nacional de Elecciones. Puede intervenir, por ejemplo, como ha pedido el señor Alberto Otárola, una reflexión o una revisión de la ideología del partido. Puede el Congreso de pronto hacer algo al respecto. ¿Qué salida tenemos? Bueno, hay la ley esa que se ha mencionado para prohibir la candidatura de aquellos que hayan cometido determinado tipo de delitos, pero según dicen los expertos en este tema, en el caso de aprobarse esa ley ya no sería retroactiva, es decir, no podía... Pero todavía no hay aplicarse. Candidaturas, ojo. Claro. Puede estar inscrito el partido, pero no significa que Antauro Humala sea hoy por hoy el candidato. Más bien, todo parece indicar que lo que se ha presentado es un expediente o documentos donde básicamente todo aquello que genera temor y preocupación para los demócratas ha sido más bien camuflado, ¿no? De alguna manera dejado de lado, porque hasta el nombre es una alianza nacional. En lo formal, claro, no, nadie diría, a ver, pero ¿por qué impedir que una alianza de trabajadores, agricultores, universitarios, reservistas y obreros participe legítimamente? Bueno, en una el título del contienda? partido se puede poner cualquier cosa, ¿no? Ya sabemos que nada de eso es verdad. Pero claramente están diciendo que él es el jefe, el líder y el dueño de ese grupo. Entonces, me parece más que evidente cuál es la intención, ¿no? Y lo que tú dices también es cierto, todo es debatible jurídicamente. Finalmente, los que aplican las leyes son los que tienen la decisión en sus manos, y ahí estamos en serísimos problemas. Porque ya hemos visto cómo delincuentes salen, en fin, y no es siempre un problema de leyes, siempre o casi siempre es un problema de los que aplican las leyes, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. Ojalá que en el Congreso se agilice la aprobación de esta ley, que entiendo ya ha sido presentada hace algún tiempo, y podamos por lo menos tener un instrumento adicional. Vamos a ver. Ahora, Fuerza Popular ya decidió cómo votará el día de mañana cuando se discuta la moción para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. No estoy seguro si eso se va a votar mañana, porque como tú sabes hay 3 plenos ahora, el miércoles, el jueves y el viernes, 3 días de plenos. Ya dependerá de la mesa directiva cuando... Agenda. Claro, porque hay infinidad de temas. Hay una moción que fue presentada por el congresista Edra Medina, que va a ser también reconsiderada. Esa moción establecía que la Comisión de Justicia del Congreso investigara durante 10 días a la Junta Nacional de Justicia. Esa moción fue presentada antes de... ¿Qué es la que no alcanzó Nacional... los votos? Claro, no alcanzó los votos para entrar a debate. Tuvo mayoría, pero se requería una votación calificada. Inmediatamente se presentó una reconsideración, porque habían faltado varios congresistas. Se presentó una reconsideración. Eso se va a ver también. Probablemente se vea antes de la otra moción, ¿no? O sea, se va a ver esa moción, si se admite la reconsideración, se discute la moción. Correcto. Y si se aprueba, habrá también ese camino. Pero pongámoslo en sencillo, cuando se agenda y cuando se discuta finalmente esto, ¿Fuerza Popular considera que la Junta debe ser removida? Eso no lo hemos debatido todavía específicamente en el caso de esa moción. En el caso de la primera sí se va a apoyar de todas maneras, en el caso de la segunda moción no. Desde mi punto de vista es evidente que la Junta Nacional de Justicia ha barrido, ha pisoteado todos los procedimientos legales establecidos. Eso lo han dicho todos los juristas respetables que hay. El doctor Blume, por ejemplo, expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Abanto, en fin. No podía la Junta Nacional de Justicia sancionar a la fiscal Benavides porque no había ningún elemento de convicción que pudiera ser esgrimido en ese sentido. Además, la señora Benavides, como sabemos, es lo que se llama una persona aforada, es decir, para ser sancionada requiere un antejuicio político en el Congreso, como el presidente de la República, o como los ministros, o como los jueces de la Corte Suprema. Claro. Han barrido con todos los procedimientos, creo yo, es mi interpretación, por un motivo político la han suspendido.
A ver, Fuerza Popular entonces apoyaría más bien que la Comisión de Justicia investigue por un plazo determinado, eso de todas maneras. La otra... aun cuando se sospecha de que finalmente el agente especial encubierto que ha contribuido con las investigaciones del equipo que lucha contra la corrupción en el poder sería un integrante de la bancada. O una integrante de la bancada, que se ha mencionado hasta con nombre propio. ¿Han conversado en la bancada sobre la situación de la señora Moyano? Sí, yo he conversado con ella, he dicho que no es verdad lo que se dice, pero mira, Mávila, desde hace días o semanas se está filtrando, o sea, ilegalmente los policías y fiscales que integran ese equipo que acusó falsamente, hasta donde se sabe, a la fiscal Benavides, han venido filtrando información de manera ilegal. Eso se supone que su investigación es secreta. Ellos han filtrado información y ya sabemos que además han ido filtrando las cosas que les convenían. Pero si es tan evidente, como dicen, que ya está identificada la persona que chateaba, o una de las tantas personas que seguramente chateaba... Pero es que en un agente especial encubierto. Ya, correcto. Bueno, ya está identificado, ¿no es cierto? Ellos saben perfectamente. ¿Y por qué no lo dicen? No, pero, ¿Por qué solamente hacen correr rumores? Ellos, como digo... Pero para despejar los rumores es muy fácil, es preguntarle directamente como congresistas. Pero Rosa, ¿eres tú? Pero, por favor, yo se lo he preguntado y ella me ha dicho eso. Y lo ha dicho ella en la televisión. Se lo han preguntado, naturalmente, y ella ha dicho Marta, que no es, Marta que es Moyano, mentira. sí. Entonces, ¿por qué estas personas que están filtrando dosificadamente información, como hicieron con Pedro Chávarri, igualito, ¿por qué no dicen quién es ese supuesto agente especial, si es que existe? La Junta Nacional ha publicado un comunicado el día de hoy que dice: la Junta Nacional de Justicia rechaza el contenido de la moción 9525 presentada en el Congreso de la República, mediante la cual se busca la remoción de modo inmediato de sus miembros. Ello supondría, dicen y lo subrayan, un quiebre del orden democrático en el Perú, un atentado contra la legitimidad constitucional del propio Poder Legislativo con imprevisibles consecuencias para la República. Y yo al inicio del programa tuve una confusión. Hablé de los criterios de razonabilidad y de discrecionalidad aplicados al jurado, pero en realidad esto lo he revisado más bien de la propia ley orgánica de la Junta. Es decir, para casos de suspensión, por ejemplo, la Junta tiene derecho a aplicar criterios de razonabilidad, es decir, considerar, por ejemplo, que la fiscal su permanencia en el cargo era un problema para el desarrollo transparente de las investigaciones. ¿No es esa una explicación coherente para la decisión que ha tomado? No, para nada. En primer lugar, lo que ellos dicen sobre el quiebre del orden democrático es lo que ellos han hecho. Ellos han quebrado completamente todos los procedimientos, ¿no es cierto? Porque sin que hubiera una investigación sobre la fiscal de la Nación, o sea, sin que hubiera una investigación justificada que debería ser efectuada por un fiscal supremo, cosa que no ha ocurrido, ni siquiera ha ocurrido hasta este momento, sin que hubiera eso, ellos simplemente decidieron investigar y dar por supuesto que la fiscal era culpable, sin tener ninguna evidencia. ¿Cree que la fiscal es inocente? Bueno, hasta que se demuestre lo contrario, por supuesto que es inocente. ¿Y debería permanecer en el cargo durante la investigación? Por supuesto, porque no hay nada que acredite que ella ha cometido una falta o, menos aún, un delito. A ver, Si pero hubiera siendo una fiscal podría obstruir perfectamente desde ese cargo, que reitero, es el más importante en el Ministerio Público, podría destruir información, digamos, remover fiscales. Lo ha hecho con la persona que investigaba a su hermana y esa aclaración todavía... Ese es otro tema, pero podría, como la Junta Nacional de Justicia ha cometido un atropello cuando la fiscal estaba investigando a algunos de sus miembros, ha suspendido a la fiscal que los investigaba. Eso no es un atropello, eso es lo que están señalando ellos y es justamente lo que han hecho. Y además, recordemos, cuando el Congreso los convocó en una investigación, ya hace varios meses, ellos se opusieron, dijeron que no había un debido proceso, que eso debería demorarse, que deberían ir lentamente. La fiscal y hoy día así han liquidado a la fiscal de la Nación. La fiscal Benavides habla de un complot político. Dice que esto viene de Palacio de Gobierno. Es muy probable que eso venga. ¿Por qué? De ¿Por qué Palacio? es muy probable? Porque según varios indicios, por lo menos,
habían investigaciones que estaban dirigidas sobre todo al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que le incomodaban el mensaje que le manda claramente al filósofo, a este asesor de la señora Benavides. Bueno, es público y notorio, ¿no es cierto? No hay ningún secreto ahí. Y el hecho de que la semana pasada, cuando se discutió precisamente esa moción de la que acabamos de hablar, el delegado, el coordinador parlamentario de la presidencia del Consejo de Ministros estaba haciendo lo que le atribuyen al pero coordinador. eso supone entonces que Otárola está trabajando o está negociando con la Junta para la suspensión de la fiscal. Bueno, ha habido una alianza, es lo que me parece a mí, ha habido una alianza en este caso, el gobierno a través de Otárola, la Junta Nacional de Justicia y todos los perjudicados con la caída de Pedro Castillo, que odian a la fiscal de Benavides porque le atribuyen gran parte de la responsabilidad de lo que ocurrió. Frente a esa ahí. hipótesis hay otra hipótesis, que dicen que los que habrían negociado con el fujimorismo también es Palacio de Gobierno. Entonces Palacio de Gobierno da visto bueno al ministro de Justicia para la excarcelación del señor Fujimori, pero como contraparte tiene a un agente especial que revela, ¿no?, dentro del equipo de investigación, que revela las coordinaciones de la fiscal o de su asesor, su mano derecha, el hombre que ella llevó, con congresistas para inhabilitar a Zoraida Ábalos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Para empezar, el gobierno lo que ha hecho es cumplir la decisión del Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera. Ahora, esta supuesta investigación a la fiscal viene mucho antes de la decisión por segunda vez del Tribunal Constitucional. Ellos mismos han dicho que creo que esto viene desde mayo. Y el Tribunal Constitucional todavía no había tomado esa decisión. O sea, eso no tiene ningún sentido. Correcto. No tiene ni pie ni cabeza. Fernando, tenemos un byte, una declaración del congresista Edwin Martínez de Acción Popular que habla de otro tipo de negociación, en este caso de Zoraida Ábalos con congresistas para evitar ser inhabilitada. Vamos a escucharlo. Dicen que Patricia Benavides vino a negociar votos para que suspendan a Zoraida Ábalos, ¿no? Sería bueno que algún valiente, si es que hay valientes en este Congreso, se atreva a decir si Zoraida Ábalos no mandó gente para negociar votos para que no la inhabiliten. Y lo digo sin temor alguno. ¿A usted le ofrecieron? Cobardes, a mí nadie me propone eso, pero sí he escuchado quienes hablan. Y si en determinado momento tengo que decir quienes dijeron que también ella mandó a algunos tipos a buscar votos para que no la inhabiliten, lo voy a decir sin temor alguno. ¿Por qué no lo dice ahora, congresista, de repente en aras de salvar a la situación? Porque espero que los cobardes tengan la valentía de defender al país y no defender a un grupo o defender sus propios intereses. Al menos un nombre, por ejemplo, ¿son de izquierda, de derecha? ¿Quiénes son? Mira, aquí ya no sabe quién es izquierda, quién es derecha. Este parlamento está totalmente mezclado. ¿De qué bancada, más o menos? Vuelvo a repetir, si es que hasta el día de mañana, después de que escuchen esto, no hablan y dicen las cosas como son, yo al menos voy a dar dos nombrecitos. Dos. Son varones. Nombrecitos para ver si es que se atreven a ser valientes en el Congreso y van a seguir con esta Bueno, cochinada. si en algo estamos de acuerdo, congresista Martínez, es que de verdad ya no se sabe en el Congreso quién es de derecha o quién es de izquierda. Bromas aparte, por otro lado, Elvis Vergara dijo todo lo contrario, que él también sabía, ¿no?, que este coordinador de la fiscal estaba, ¿no?, acercándose a parlamentarios y pidiéndoles que inhabiliten a Zoraida y que como contraparte archivarían las denuncias. ¿Por qué no exhortamos a todos los valientes a que de una vez Ojalá. se quiten la careta y confiesen todo? Ojalá que digan todos la verdad, pero... ¿Pero qué sabe de estas supuestas negociaciones, Fernando? No lo sé. Lo único que yo sé es que los coordinadores parlamentarios siempre están haciendo ese tipo de trabajo. Están tratando de persuadir, de convencer, de ganar votos para Claro. X, Y, Z. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es ofrecer dinero, ofrecer excluirlo a alguien de una posible investigación. Esa es otra historia. Eso es lo que hacía Pedro Castillo, dicho sea de paso. Por eso viene este nombre de los niños y todo, ¿no es cierto? Ahí empezó a conocerse. Pero los niños toda han esta sido trama blindados. de corrupción. Los niños siguen ahí. Desgraciadamente sí. Pero eso ya es un delito, ¿no es cierto? Ahora, entiendo que la fiscal Benavides estaba investigando
varios de estos casos. Eso no había sido archivado, ni mucho menos. Estaba en investigación como corresponde. Ahora, ya depende de las acusaciones constitucionales que se hagan, si serán sancionados o no. Pero, volviendo a nuestro tema, en un sentido, creen todo, ¿no es cierto? Todo lo que dicen los chats es verdad, pero cuando dice, por ejemplo, que Soraya Ábalos estaba ofreciendo presupuesto y dinero y cosas, ahí sí no le creen. Bueno, o cuando dicen que Borrich decía tal o cual cosa... Le faltan los chats. Bueno, pero hay una... Pero ha amenazado, ha dicho, si no hablan hasta el miércoles, yo los voy a desmascarar. Ojalá, pero ahí hay muchos medios que son tuertos, ¿no? Solamente ven un lado y no el otro. Entonces, cuando el chat le conviene, lo filtran, lo publican. Cuando el chat no le conviene, simplemente lo ocultan. Bueno, estamos obviamente ante una maniobra política. Y el testimonio del señor Villanueva también, que calza además con este otro testimonio que hemos conocido el domingo de una persona que está detenida por narcotráfico, que compromete seriamente a la hermana de la fiscal Benavides, ¿no? Bueno, son temas que ella también debería haber aclarado, y hasta ahora, cuando la escuchamos, no se refiere a esos asuntos de fondo. Pero, en fin, queríamos aprovechar la oportunidad para preguntarle si usted va a hacer uso de su tarjeta, su aguinaldo, nuevo, la tarjeta electrónica. Tenemos una gráfica, un cuadro, y no ha caído bien, ¿no? Que de pronto, cuando el ministro de Economía, después además de haberlo casi empujado de a poquitos, admite que estamos en recesión, el Congreso recibe un sueldo, una gratificación, un bono por desempeño laboral, el pago por semana de representación, y ahora la tarjeta electrónica por 1.700 soles, es decir, 43.317 soles solo por el mes de diciembre. ¿Usted considera que esto es correcto? Eso es absolutamente irritante para la inmensa mayoría de la población y sin duda contribuye al desprestigio en general de la clase política y de las instituciones, porque no solamente es el Congreso el que recibe ese tipo de gratificaciones o bonificaciones, es una serie de instituciones. Entonces, yo creo que eso es muy negativo para el sistema político y hay una justa indignación de la gente, sobre todo estando en recesión. Digamos, esto ha ocurrido, hasta donde yo conozco, todos los años. O sea, no es ninguna novedad, pero estando en recesión y estando en una situación tan crítica, es un problema, creo que muy serio, y teniendo los índices de aprobación que hemos visto en las encuestas. Hay algunos congresistas que han comparado, el señor Valdemar Cerrón, por ejemplo, sale y dice, pero ¿por qué un congresista y por qué no vas a revisar lo que gana un viceministro o lo que gana un técnico aquí o lo que gana un especialista allá? Esto es más o menos lo que dijo, luego lo comentamos. ¿Tienen la declaración? Y si esto se ha dado, lo utilizaré en esta semana que nos vamos de representación para apoyar a los niños que no tienen un juguete, que no tienen un panetón. Lo voy a utilizar ahí, le voy a dar un buen uso. Hay que ver las otras instituciones, el Banco Central de Reserva, la SBS, los organismos reguladores. Eso nadie lo fiscaliza. Y bien que acá lo den a ver, pero hay que ver también a ellos. Eso sí se llevan redondos un sueldo más. Yo no lo voy a tomar, no lo tomé el año pasado, no lo tomé el anteaño pasado, porque creo que en general los congresistas están más que bien compensados. Uno tiene que venir aquí a servir y no a servirse. Uno tiene que venir y ser, digamos, empático, ¿no?, con el dolor de la población. Estos bonos siempre se han dado y se dan a todos los empleados a nivel nacional. Lo que pasa es que a veces quieren ponernos a la población en contra del Congreso. Y acá, por ejemplo, hay mucha pregunta, ¿no? ¿Usted va a recibir el bono? Por supuesto voy a recibir el bono. Y ya saben lo que todo socialista hace con el bono. Lo socializa. Bueno, dicen que lo van a socializar, pero quería un último comentario, sobre todo cuando algún congresista dice, pero vayan al BCR, por ejemplo. Es decir, ¿por qué el congresista, por qué yo, congresista de la República, no puedo ganar como Julio Velarde? No entiendo. Calladitos están mejor. Muy bien. Con ese silencio, entonces, Fernando, ¿o algo que decir? ¿Palabras finales? No, nada más. Como digo, esto es muy irritante y muy desgastante para el sistema político que ya casi está en ruinas. Muy complicado. Que vengan mejores tiempos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y reflexionar sobre esto. Hacemos una